Amigos y hermanos, ahora queremos compartir con ustedes algunos conceptos y consejos bíblicos sobre la traición de la cruz o 4 características de la cruz. Y queremos hablar con esto porque es un asunto personal, es un asunto que todos nosotros debemos entenderlo y debemos practicarlo. Más adelante estaremos dando lectura a unas porciones bíblicas sobre este tema que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad. Cuando hablamos del foso de los leones, cuando hablamos de la horca, la cruz, la cámara de gases, la inyección letal, el apedreamiento, la silla eléctrica y otros, estamos hablando de instrumentos de tortura y de muerte que han sido por siglos y que los tribunales han llamado instrumento de ajusticiamiento. Por miles de años se han utilizado estos instrumentos para cobrar, para hacer pagar a la sociedad, a los delincuentes, los defectos, las tropelías cometidas en contra de la sociedad. Pero dentro de estos instrumentos, es de más decirlo, sobresale uno. Dentro de estos instrumentos, sin explicación humana, hay uno que en vez de ser odiado por todos, es venerado por millones, y se piensa en él con cierta esperanza y alegría. Y podemos inmediatamente imaginarnos a quién se le va a ocurrir venerar o adorar a la silla eléctrica, a quién se le va a ocurrir venerar o adorar la horca o la cámara de gases, etcétera. Sin embargo, hay uno de estos instrumentos que hemos mencionado que es venerado y se piensa de él con esperanza y con alegría, a pesar de su significado. Porque en este instrumento de muerte fue realizado o realizada una muerte, un sacrificio que se ha constituido en la única manera para la transformación del hombre, su regeneración y su felicidad. Nos estamos refiriendo a la cruz que fue el instrumento de muerte preferido por muchos años o siglos y donde murió Jesús. Y sencillamente la diferencia de este instrumento con los demás es esa: en ella murió Jesús. Pero es bueno señalar que aún antes del Señor haber sido sacrificado en la cruz, Él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Una invitación abierta a tomar el camino, no el camino de morir crucificado literalmente sobre un madero, porque esto hubiera constituido una insinuación al suicidio, sino más bien a tomar la cruz y seguir al Maestro. Y ahí es donde mucha gente tal vez se ha perdido, de esos maestros que últimamente han estado surgiendo, que han conducido a sus seguidores, a su feligresía, a un suicidio colectivo para alcanzar supuestamente el paraíso, para irse de golpe y porrazo a morar con los espíritus, a morar con Dios, según la creencia de ellos, y ellos entienden que esa cruz es símbolo de que se maten. No, Cristo en ningún momento habló de muerte literal. Cristo en ningún momento habló de que nosotros teníamos que ser crucificados aquí para poder ganar la salvación o la gloria. Esa muerte la hizo Él precisamente para que nosotros no tuviésemos que hacerla. Amigos y hermanos, la cruz ha sido causa de los más diversos resultados: muerte, confusión, sangre, lágrimas, gozo, salvación y vida eterna.
Sin embargo, 3 cruces fueron levantadas, según la historia bíblica. 3 cruces fueron levantadas en el Gólgota el mismo día y a la misma hora, pero solo en una de esas cruces había poder y trascendencia. ¿Por qué murió Jesús en una cruz y no murió de otra forma? Creemos que, si bien es cierto que ese era el estilo predilecto por los romanos, no era el único. Habían otros medios, otras formas, pero era la forma que por su proceso más se ajustaba al mensaje que Cristo traía, y por eso además ya había sido profetizado que como cordero sería llevado al matadero encima de un madero, según el profeta Isaías capítulo 53. Y nosotros queremos enfatizar un poco sobre 4 características de la cruz que gira nuestro mensaje. Número 1, único instrumento de muerte que se venera en el mundo. Segundo, han pasado 20 siglos y mantiene su vigencia, su frescura en el pensamiento de todos los hombres. Número 3, a pesar de lo anterior, su verdadero significado no es el más conocido. Lo conocen por otras razones, pero el significado real que Cristo le dio a la cruz, aún muchos cristianos lo desconocen. Y número 4, sus pregoneros, sus predicadores, que son los llamados cristianos, muchas veces han torcido su significado y en vez de una vida han hecho de la cruz un adorno. Para los discípulos y apóstoles, la cruz de Cristo era como una bomba de tiempo, que cuando detonara saltarían las losas de los infiernos y su radiación envolvería a todos los perdidos. Los discípulos, los seguidores de Jesús del primer siglo, sabían perfectamente el significado de la cruz. Sabían que cuando el mundo se enterara del significado y del poder de esa cruz, las cosas cambiarían como han cambiado. Según el concepto cristiano, todos los seguidores o discípulos de Cristo habían tomado su cruz para seguir al Maestro, porque esta era una condición sin la cual era imposible servir al Señor. No se concebía ni para Cristo ni para sus seguidores un cristiano que no cargara su cruz voluntariamente. En este camino no le ponemos la cruz a la gente. La gente toma su cruz y sigue a Cristo. Fíjese qué diferente. Es uno que la escoge, es uno no que escoge el tipo de cruz. No, me refiero a la actitud de tomar el sacrificio, la cruz, y seguir a Jesús, porque si no, no somos discípulos del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a una de esas congregaciones, en su carta a los Corintios, refiere uno de los escollos que traicionan la cruz, obstáculo que a estas alturas no ha sido eliminado totalmente. Según lo que entendemos, había entre los corintios una especie de divisiones y tendencias. Los creyentes habían puesto su vista en los diversos líderes y habían hecho grupos, grupúsculos, sectas, partidos, que luego tendrían también creencias en un tanto variadas razones. Habían interpretaciones. Hoy le podríamos llamar diferentes teologías, porque es así. Hay gente que tiene diferente teología y cuando ve y oye el mensaje de Dios, lo entiende a su manera. Porque hay unas teologías trastocadas, hay unas teologías que han sido manejadas y adaptadas a nuestra problemática o a nuestros deseos, preferencias y debilidades. Amigos y hermanos, tenemos que decirlo, la cruz y su significado han sido traicionados.
Hoy encontramos la cruz en frontales de templos, en catedrales, en muchos altares, en escudos eclesiásticos, en el pecho de los altos dignatarios religiosos. También la encontramos en el cuello de los hippies y rockeros, de muchos cantantes, de muchos faranduleros, de muchos actores y actrices. Encontramos la cruz como un adorno. Donde se hace sumamente difícil encontrar la cruz es dentro del corazón y o integrada en la vida y la conducta de los hombres que se llaman cristianos. Es muy difícil implementar esa cruz, llevarla a la conducta, es muy difícil vivirla, es muy difícil tomarla como modelo de vida. La cruz, esa cruz de Cristo, pesa demasiado, es un oprobio, es algo que marca. La vanidad de los hombres está tan vigente que se advierte aún en este contexto. El Evangelio de la cruz ha sido convertido en tradición, en cultura, en costumbre, en folclore. La cruz es de metal, de muy poco tamaño y de un material caro y lujoso, y muy pocos saben su significado real. Para el hombre espiritual, y según brota de las páginas de la Biblia, el historial de la cruz ha sido columna principal en la vida de la iglesia. Y según el apóstol Pablo, si perdemos de vista la cruz en su más profundo y espiritual significado, podemos poner en juego nuestra salvación. Por esto, él advierte en el capítulo 1 de Corintios: Cristo me mandó a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz o el sacrificio de Cristo en mi vida. Lo que también quiere decir que corremos el riesgo de que en nuestro caso no funcione el sacrificio del Señor si violamos los principios elementales. Si nos envanecemos y llegamos a actuar guiados por los caprichos de la carne en cualquiera de sus vertientes, estamos anulando el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestro caso particular. Si desviamos el significado, si dejamos de entender la cruz como la Biblia lo enseña, si dejamos de llevarla a nuestra vida real y efectivamente, corremos el riesgo de que no surta los efectos deseados. Si usted no lo había entendido, apréndalo, porque las cuestiones espirituales no son para que juguemos con ellas, son cosas muy serias. Todo lo que somos, todo lo que hemos recibido de Dios, toda su misericordia, toda su gracia, todos sus favores, han llegado hasta nosotros gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pero cualquier desvío o dependencia extraña, foránea, puede o podría invalidar el poder de la cruz en caso particular e individual. Esto explica por qué hay tanto ruido y tan poca efectividad en la mayoría o en muchos de los llamados cristianos. Se les olvida que la lucha no es contra hombres ni mujeres, sino contra potencias espirituales de maldad, y pierden su tiempo en divisiones, en chismes, egoísmos, envidia, hablando mentiras, levantando falsos testimonios y creyéndose unos superiores a otros, como si todo no dependiera de la sola gracia de Dios. Por eso, muchas veces se tiene que recurrir a los instrumentos de Egipto, es decir, del mundo, los instrumentos de afuera, para poder defendernos de lo que en nuestra corta visión son los enemigos del momento o los enemigos estratégicos. Por eso tenemos que acudir a fórmulas carnales y mundanas para resolver los problemas que, si los analizamos, no son tales problemas, sino puras ambiciones desmedidas e intolerables ante la presencia de Dios, producto de la carne, o mejor dicho, producto de nuestro divorcio con Dios.
producto de vivir lejos de Dios. Si decimos que las actuaciones, actividades y fiestas que muchas veces realizamos hoy son antibíblicas, de seguro que nos tildarán de fanáticos y no faltará algún teólogo que demuestre nuestro error, supuesto error. Pero si entendemos el discipulado de Cristo como una vida de sacrificios, una vida de humildad, una vida de servicio, una vida de obediencia, una vida de seguir a Jesús, entonces tendremos necesariamente que descartar una serie de argumentos y caer de rodillas ante la cruz pidiendo perdón al Cristo que en ella murió y que muchas veces es traicionado por los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Amigos y hermanos, hoy son muchos los que quieren ser los discípulos del Señor, pero son muy pocos los que están listos a tomar su cruz. Tomar su cruz y seguirlo implica desarrollar un ministerio intencionalmente parecido al del Señor. Un ministerio amplio en el que se incluye el servicio al Señor en primer orden. ¿Oyó bien? Repito, integrar a nuestra forma de vida un ministerio, un servicio que incluye a Jesús como primera cosa en nuestra vida, en primer orden, y el trabajo en bien de la vida espiritual y social de los hombres, porque el seguir a Cristo implica muchas cosas. Eso es un abanico de actividades y de servicios. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, darle la mano al que está caído o al que está por caer, compartir lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Eso es seguir a Cristo. Sí, porque muchas veces creemos que seguir a Cristo es ir al templo, y vaya a ver qué templo, no a cualquier templo, porque decimos que somos cristianos, pero no vamos a la choza, no vamos al templo barato, no vamos al templo humilde, no, vamos a la catedral, a las catedrales, a los templos lujosos, a servir al Señor y a juntarnos con gente que están igual o mejor que nosotros, donde el lujo, donde el brillo del mundo es la constante, es la distinción. No, esto no tiene que ver nada con la cruz de Cristo. Esto es otra cosa. Esto es un evangelio, una iglesia, un cristianismo etiquetado por los hombres. De eso no estamos hablando. Eso no nos interesa, porque eso no tiene trascendencia espiritual. Eso no tiene trascendencia eterna. Estamos hablando de un evangelio eterno, de un evangelio glorioso, de un evangelio capaz de transformar al drogadicto, capaz de transformar a la prostituta, capaz de transformar a cualquier delincuente y convertirlo en un hombre, una mujer sano, ejemplar, humilde, seguidor del Calvario y amante de la cruz, de la verdadera cruz de Jesucristo. Oh, gloria a su nombre. Pero eso es lo que da trabajo. Eso es lo que nos da brega, entender un evangelio de sacrificio, un evangelio de humildad, un evangelio sencillo de seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es, amigos, imposible ser discípulo de Cristo y maltratar a nuestro prójimo o no entender la desgracia del hermano. Hay cuántos cristianos duros de corazón, cuántos cristianos orgullosos, cuántos cristianos que se burlan de la desgracia de su hermano, cuántos cristianos que no entienden la miseria de su prójimo. ¿Qué tipo de cristianos son esos? Que no entienden al Cristo que fue donde estaban los limosneros, los enfermos, a la orilla del camino, para compartir su dolor y enjugar sus lágrimas y decirle: tengo palabras de aliento, sé sano, recibe la vista, etcétera, etcétera. Queridos amigos y hermanos, es imposible ser discípulo de Cristo y mentir para perjudicar a alguien. Pero sin embargo, todo esto y mucho más se acostumbra dentro de muchos, que no son más que traidores de la cruz en vez de seguidores.
La cruz, tal y como se indica en la Biblia, es más que el simple adorno que se coloca en el traje. Es más grande y poderosa significación que aquel grande y pesado madero. Es más que la insignia que identifica templos cristianos, y su importancia deja de ser al concentrarse en aquel que le dio el valor eterno y trascendencia universal. Para los que han tenido una experiencia con Dios, la cruz deja de ser un mero y simple recuerdo para convertirse en un símbolo constante, permanente, diario, de sacrificio, abnegación, valor, paz, fe, obediencia, triunfo, humildad, amor y vida eterna. La cruz a que nos referimos es abstracto e inmaterial y pesa mucho más que un rústico y pesado madero. Para darnos una visión de lo que realmente es, el mismo Señor dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tomando su cruz, siga en pos de mí. San Marcos 8:34. Y más adelante dice: y el que no lleva su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. San Lucas 14:24. Las palabras del Señor no dejan ninguna posibilidad para los falsificadores y traicioneros del Calvario. El mensaje bíblico es tajante y claro. No deja brecha. Es imposible ser discípulo sin cruz. Pero en nuestros días precisamente es esto lo que más abunda, tanto fuera como dentro de las iglesias cristianas. Miles y miles de discípulos sin cruz. La verdad es que las cosas de la gente carnal dan pena o dan ganas de reír. Engañan a la gente y son tan inocentes que creen que van a engañar a Dios. Han salido de la sociedad por una o mil razones y quieren traer todas sus porquerías, todas sus basuras a las filas del Calvario. No entienden que cuando vienen a Cristo cambian la fama por una cruz, cambian su nivel de vida social por una cruz, cambian la fama de su apellido por una cruz. Es más, hasta cambian su profesión por una cruz. Esto es ser discípulo, discípulo de Jesucristo, no discípulo de un banco, de una financiera, no discípulo de un arte o de una profesión, no, discípulo de Cristo. Estamos hablando como locos, pero así dijo Pablo: ojalá soportaseis mi locura. Señores, el pueblo del Señor es algo distinto. Dios nos ha cambiado. No confundamos los caminos. Uno es sumamente ancho, el otro extremadamente estrecho. Si todavía tenemos afanes, si todavía hay afanes de figureo, parrandas, lujo, nos falta algo. Esa no es la senda. La senda es la cruz, la abnegación. La cruz pesa más, la cruz pesa mucho y es de mucho mal gusto. Y eso está claro cuando dice el Señor: es necesario negarse a sí mismo. Sí, porque de propia gana nadie lo hace. Hay que negarse, hay que entablar una lucha personal contra mí, yo contra yo. Lo que indica que el primer pleito está librado o será librado entre yo y mi propio yo. Hacer lo que yo no quiero, pero tengo que hacerlo yo. No puede hacerlo Juanita por mí, no puede hacerlo María ni Pedro, tengo que hacerlo yo. Lo que hace Pedro es para él, lo que hace Ramón es para él, yo contra yo. Pero con todo y lo profundo del significado espiritual de la cruz de Cristo, hay muchos que se juntan con los que van detrás del Calvario, confiesan a Cristo como su Señor y viven junto a los que han tomado la cruz y han seguido al Señor cada día, y sin embargo dice el apóstol Pablo que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿No es este un mensaje claro, directo y cortante que para muchos resulta irresistible? Pero el que lo dice es Pablo, San Pablo, y se refiere a quienes buscan detrás de la cruz los pocos privilegios que pudieran aparecer, pero desechan cualquier tipo de sacrificio, cualquier humillación que sea necesaria como discípulo de Cristo. Están dispuestos a servirse, pero nunca a servir. Se consideran niños mimados del Señor, predilectos, y a quienes no se les puede herir ni con el pétalo de una rosa, como dijo el poeta.
Son traidores de la cruz, impostores y farsantes que, envueltos en el manto del crucificado, quieren engañar a los que de buen corazón quieren o queremos servir a Dios. Y esos son los que marchitan la fe, quitan el deseo y desaniman a las congregaciones de los santos. Amigos y hermanos, estos son llamados en la Biblia enemigos. Enemigos, escuche, enemigos de la cruz del Señor. Pero están dentro, no están fuera, y hacen más daño que los que están afuera. Estamos ya para concluir, pero en el capítulo 3 y versículo 18 de Filipenses dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, oiga, llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Queridos oyentes, esos son los traidores del Calvario, que aman al Cristo de la cruz, dicen ellos, pero que desechan la cruz del Cristo. Olvidan cosas elementales y que nunca podrán evitar, y que no podemos amar al Cristo y despreciar su vida de sacrificio y dolor. Es imposible. Hay que agarrarlo completo, al Cristo con su cruz. No podemos amar a Cristo y despreciar su sangre, despreciar su sacrificio, despreciar su vida humilde y pobre. Pero es fácil enrolarse en la fila de los redimidos solo para disfrutar de los panes y los peces en tiempo de paz, y nunca para participar de cargar la cruz junto al Cristo. Pero dice el texto sagrado que el fin de los disfrazados que traicionan la cruz es la muerte eterna, la perdición, porque su Dios, su verdadero Dios, es el vientre, y su gloria anhelada es su vergüenza, pues solo piensan en lo terrenal. Ay de aquellos que no ven la obra espiritual de la iglesia y solo se detienen en la parte material, y han hecho del evangelio un negocio más, un lujo, un lucro más, una forma más de ganarse la vida, o de mantener su estatus, o de mantener codeándose con gente que ellos dicen. Hay cristianos que no se juntan con otros cristianos. ¿Por qué tipo de cristianos son esos? ¿Y a dónde aparece en la Biblia ese talaje de cristianos? Es imposible. Tenemos que concluir diciendo: son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es usted? ¿Amigo o enemigo de la cruz? ¿A quién sigue usted? ¿El brillo o la cruz? ¿A quién sigue usted? ¿Al Cristo, a la fama del Cristo, o a la vida y la cruz, el sacrificio y la sangre liberadora y capaz de transformar del Cristo del Calvario? Yo sigo a Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero continuar con Cristo, porque es el único que me garantiza paz, salvación y vida eterna.